Bueno, buenas tardes, Guillermo. Gracias por tu invitación. Hacía mucho tiempo que no teníamos algún diálogo al aire. Obviamente de que la situación actual, Doña Rosa, el ama de casa o el mayor empresario del país, la está sintiendo y percibiendo muy delicada, porque básicamente hoy nuestro país tiene el problema más grave que se puede tener en materia económica, que es la inflación. La inflación es un monstruo de mil cabezas que destruye salarios, que destruye rentabilidades, que destruye proyectos inclusive. Entonces, en un ejemplo simple, vamos a suponer que en el mejor de los casos tenemos paritarias cada 4 meses en el año. Esto para el asalariado, que es a la persona a la cual está más afectada por el tema de la inflación. Una paritaria se hace hoy y se vota un aumento de un 30% del salario en función de la inflación pasada. Bien, hoy vamos a suponer que ese 30% recompone el salario en su poder adquisitivo. Al mes siguiente, que no va a haber aumento porque el 30% se lo dieron este mes, no va a haber aumento, a lo mejor lo que compraba con esos 5.000 pesos ya no lo compra y necesita 5.300. Entonces hay dos alternativas: o se endeuda en 300 pesos el asalariado para mantener el nivel de gasto y el poder adquisitivo de su moneda, o bien deja de consumir por 300 pesos. ¿Qué indica esto? Que el poder adquisitivo del salario con la inflación indudablemente no tiene forma de no deteriorarse, excepto aumentos pactados por las empresas con su personal, graduales, anticipos de aumentos de sueldo, que vayan compensando esa disminución del poder adquisitivo. Carlitos Macanudo, yo coincido plenamente con vos que lo peor que tenemos en este momento, el peor enemigo es la inflación. Y en la inflación, ¿cuánto tiene que ver todo este mundo del dólar y la cantidad de tipos de dólares que hay? Bueno, no, son primos hermanos los problemas, o sea, todo tiene que ver con todo. La inflación, por definición, es el aumento continuo y permanente del nivel general de precios, que es lo que está sucediendo hoy en el país. Pero se pueden dar en marcos distintos, se pueden dar una inflación en un marco de expansión de la economía, como se puede dar inflación en un marco de recesión o de achicamiento de la economía, como es lo que está sucediendo, que es el escenario menos saludable para un país. Y bueno, lamentablemente no lo estamos viviendo, ya es imposible de negar, nadie se atreve a negarlo, ni siquiera las autoridades, porque obviamente está a la vista, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Con motivo la inflación se produce porque habitualmente, si vamos a suponer, se fabrican 5 bienes en todo el país, 5 bienes, 5 caramelos. Y para comprar esos caramelos hoy la gente tiene 100 pesos. Si el Estado, a raíz de aumentar en forma indefinida el gasto público, tiene que emitir moneda para pagar ese gasto público, mañana va a haber circulando 130 pesos. Y si se producen los 5 caramelos o menos, 4, el precio de los caramelos, distribuyendo esos 130 pesos por 5 caramelos, va a aumentar. O sea, quiero ser muy gráfico, aunque de pronto tiene sus vicisitudes técnicas la situación. Pero ¿qué sucede? Eso, como en nuestra economía o en nuestra cabeza, nuestra idiosincrasia de ser argentino, no podemos obviar la conexión de los pesos nacionales con la divisa extranjera, que es el dólar básicamente. Hay inflación en dólares en este país. Si hay a una inflación en dólares, con un dólar que está atrasado, se le suma emisión y emisión, obviamente de que es una mezcolanza que torna a ser muy difícil el manejo de la situación. ¿Y qué pasa con esta cantidad de tipos de dólares que hay? Esta cantidad de tipos de dólares está originada porque el gobierno, desde un tiempo a esta parte, ha dispuesto un cepo cambiario, debido a que los dólares que tiene
las reservas del Banco Central, que eran tan importantes hace no más de 3 años, se han comenzado a deteriorar en forma poco saludable. Estamos importando energía, cosa que es un hecho nuevo, relativamente reciente en la historia económica de nuestro país, y toda esa importación hay que pagarla. ¿Y con qué se paga? Con los dólares que el Banco Central tiene. Y bueno, hoy veía que un ex viceministro de Economía, Roberto Feletti, decía en los diarios, o en noticias económicas, que el gobierno tiene dólares para llegar perfectamente a diciembre de 2015. Diciembre de 2015 es mañana a la mañana, sí, ya estamos en nuestra economía. Entonces, indudablemente, habrá que tomar medidas que seguramente las hay para intentar empezar a revertir esta situación, que además no va a ser una cosa de un día. O sea, el daño se hizo en un tiempo y tal vez tarde igual tiempo o más recomponerlo. Perfecto. Carlitos, justamente yo te iba a preguntar, pero creo que me lo explicaste. ¿Puede haber formadores intencionales de inflación dentro de un país, o dentro de la economía de un país? Estamos hablando de la Argentina, y en la Argentina es, en cierta medida, peligroso el problema de el desconocimiento oficial de los parámetros de la economía. Entonces, el empresario, intentando mantener la empresa, intentando mantener la fuente de trabajo, intentando no despedir personal, va tratando de cubrirse. Y esa cobertura habitualmente es excesiva, habitualmente. Porque no es fácil a veces elaborar números en base a datos inciertos, ¿no es cierto? Por último, Carlitos, ¿cuál es tu visión del tema tan hablado en el mundo y en nuestro país de los fondos buitres y la negociación que está haciendo Argentina? ¿Cómo la ves? ¿Si es correcta? ¿Si debiera ser otra? El tema de los fondos buitres es realmente dentro del paquete de deuda externa argentina, que se refinanció y se replanteó con una quita, con una espera, etcétera, etcétera, en un 90 y pico % largo de la deuda. O sea, en una situación de una quiebra de una empresa, el 7-8% que representan los acreedores que tienen acciones que detentan esos fondos buitres, no sería importante en la decisión, por cuanto la decisión sería de la mayoría, del 90% de la gente que tomó la oferta argentina para disminución, para la quita y para la espera. A nivel internacional y a nivel de países, el país no es una empresa y la legislación no es la misma, ni tampoco la técnica de solución es la misma. Entonces, ese 6%, 7% de los fondos de las acciones que detentan esos fondos buitres que no aceptaron la recomposición de la deuda, indudablemente es un tema que hay que atender, porque además el país pactó una jurisdicción en Estados Unidos para que la justicia de Estados Unidos se encargara de dirimir los problemas que pudiera haber con motivo de el pago de las distintas cuotas y demás. Entonces, con el fallo a favor, los fondos buitres obviamente tienen una herramienta importante de presión. Yo creo que en algún momento eso va a tornar a solucionarse, porque el mismo acreedor le va a interesar que se solucione. Hay que ver hasta dónde tira cada uno y qué fuerza tiene cada una de las posiciones. Pero indudablemente, o sea, primero, hay una cuestión que es que en la recomposición de la deuda que se hizo, el refinanciamiento de la deuda, había un plazo para lo cual Argentina no podía ofrecerle a ningún otro acreedor condiciones mejores que las que aceptaron las personas que se refinanció la deuda. Entonces, si Argentina hoy alegremente pagara la sentencia del juez Griesa, podría suceder que todos los acreedores, que el 90 y pico % que refinanció su deuda, estuviera diciendo de que ellos, porque así firmaron y así tienen esa posibilidad, que pudieran pedir las mismas condiciones que se le paga a los fondos buitres. Y a los fondos buitres, el juez Griesa dijo que paga el 100%, con lo cual la refinanciación que se hizo se caería
y tendríamos serios problemas, mucho más graves que los actuales. No obstante, el problema hay que resolverlo, porque independientemente de que usemos muchas evasivas para pensar o para hablar del tema de la importancia del default o no default, a nivel internacional con eso no se juega y la Argentina está en default. Bárbaro, Carlitos, ha sido un gusto. En cualquier momento seguimos charlando sobre este y otros temas y por supuesto también alguna vez volver a charlar de fútbol. Y bueno, eso fue una pasión que sigue siéndolo, y bueno, y tal vez sí nos juntemos a hablar de fútbol, de mi pasado como dirigente y del hincha fanático del campeón de América que soy. Thank you.